Hola, lección número 12. Un profeta como yo. Miércoles 15 de diciembre. Repetidas veces el Señor les había advertido a Israel que no siguieran las prácticas de las naciones que lo rodeaban. Al contrario, debía dar testimonio a esas naciones. Deuteronomio capítulo 4, versículos 6 al 8. En el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 14, menciona que Moisés nuevamente les advierte acerca de sus prácticas específicas, que eran una abominación para con Jehová, en el capítulo 18, versículo 12. Por ende, en ese contexto, les dice: a los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Versículo 13. Ahora, lee el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 19. ¿Qué les quiere decir Moisés allí? Luego compara esto con Hechos capítulo 3 versículo 22 y capítulo 7 versículo 37. Pedro y Esteban, ¿cómo aplican Deuteronomio capítulo 18 verso 18? En referencia al pacto de Sinaí, Moisés narra los hijos de Israel en la revelación de la ley de Dios. Búscalo en Éxodo capítulo 20, versículo 18 hacia el 21. Querían que Moisés actuara como mediador, como intercesor entre ellos y Dios. Es entonces cuando Moisés les promete 2 veces que el Señor levantaría a un profeta como Moisés. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 y 18. Dado el contexto, la idea es que este profeta, al igual que Moisés, entre otras cosas también sería un intercesor entre el pueblo y el Señor. Muchos siglos después, tanto Pedro como Esteban citan este pasaje en referencia a Jesús. Para Pedro, Jesús fue el cumplimiento de lo que habían dicho sus santos profetas, como lo menciona en Hechos capítulo 3, versículo 21, y los líderes debían obedecer a él y lo que él dice. Es decir, Pedro usó este pasaje que los judíos conocían y lo aplicó directamente a Jesús, con la idea de que debían arrepentirse por lo que habían hecho. Hechos capítulo 3, versículo 19. A continuación, en el libro de Hechos capítulo 7, versículo 37, cuando Esteban, aunque en un contexto diferente del Pedro, ¿cierto?, estaba proclamando a Jesús, él también se refirió a esa famosa promesa y también sostuvo que señalaba a Jesús. Estaba diciendo que Moisés, con su papel en la historia y como dirigente de los judíos, había prefigurado a Jesús. Es decir, al igual que Pedro, Esteban estaba buscando mostrarle al pueblo de que Jesús era el cumplimiento de la profecía y que necesitaban escucharlo. Contrariamente a la acusación formulada en su contra de que Esteban había estado hablando palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, como lo menciona en Hechos capítulo 6, versículo 11, Esteban proclamó a Jesús como el Mesías, un cumplimiento directo de lo que Dios había prometido a través de Moisés. Estos versículos, de alguna manera, ¿en qué medida muestran cuán prioridad fue Jesús en toda la Biblia? ¿Y por qué toda nuestra interpretación de ella debe estar centrada solamente en Cristo? Medita, reflexiona. Que la paz y el gozo de nuestro Señor Jesucristo esté radicado con cada uno de ustedes. Bendiciones y hasta la próxima.